Tenemos también una última pregunta que dice si el estrés es un tema netamente psicológico o cuándo es que puede convertirse en un tema psiquiátrico. Ya, mira, es como secuencias, ¿no? Cuando ya hablamos que hay un estrés crónico, como habíamos mencionado, y si no abordamos de manera inmediata, se va a necesitar algún medicamento para que la persona estabilice esos niveles de desequilibrio químico que hay en el organismo, ¿no? Porque, claro, puede ser generado por un aspecto psicológico, pero también no es que la parte psicológica esté a un lado y la parte médica, psiquiátrica en otro. Se unen, ¿no? Y son áreas que se complementan. Uno afecta al otro. Entonces, si yo no abordo el tema psicológico, tarde o temprano va a convertirse en un trastorno o en un problema mayor que se va a requerir algún medicamento para poder abordar el tema psiquiátrico, ¿no? Si una persona, por ejemplo, está con depresión profunda, pueden llevarlo a 10 psicólogos y no va a captar la idea porque necesita algún medicamento que lo equilibre, que equilibre el aspecto químico en el organismo. Y eso ocurre ya cuando el estrés es crónico. Por ejemplo, casos de depresión, si comenzamos a indagar, a explorar, han pasado por un estrés crónico y eso fue ocasionado por un estrés postraumático en algún momento. Si de repente un día, Dios no quiera, no sé, fallece un ser querido, a los 2 días fallece otro ser querido y otro más, entonces situaciones de pierdo mi trabajo, se accidenta un hijo mío, entonces todo eso me va a cargar, va a generar un estrés, lógicamente, ¿no? Pero si yo no doy resolución inmediata y veo que alguien no va o fallece, ¿no? Y no abordo ese tema, no trabajo mi duelo, se convierte en un estrés crónico y más adelante en una depresión. Y ahí sí voy a necesitar medicamentos para salir. No digo que el medicamento va a arreglar la situación, pero el medicamento me va a ayudar a que pueda trabajar con el problema de fondo. Muy bien, muy agradecida entonces, licenciado José. Ahora vamos a seguidamente recibir al pastor Gary Ortiz, quien nos va a aportar una reflexión para esta conferencia. Entonces, adelante, pastor, le escuchamos. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Agradecidos al licenciado José Jiménez, para el cual pido desde nuestros hogares y de nuestro corazón un fuerte aplauso y un abrazo enorme. José, muchas gracias. De veras, muy importante los consejos, sobre todo que no solamente lo aborda desde el punto de vista corazón, alma, ¿no es cierto?, sino también del espíritu. Y creo que le das un panorama muy importante a la vida de cada uno de los oyentes al poder conectarse con esa vida espiritual también. Así que yo quiero también poder no solamente saludar a nuestras amistades, a los amigos que se han conectado y nos permiten llegar a sus hogares con estos mensajes de esperanza. Quiero yo terminar solamente orando por ustedes, pero también quiero dejarle una pequeña palabra en su corazón. Así como podemos ahora evaluar nuestra vida del mundo psicológico, del mundo relacional y del mundo espiritual, podemos también ahora tomar decisiones importantes a poder llevar adelante nuestra vida en función de las circunstancias que estamos viviendo. Para eso solamente les pido, por favor, que usted tenga en mente uno de los textos bíblicos que Jesús nos muestra cómo ciertamente su amor, su misericordia, su presencia hace posible que nuestra vida pueda seguir adelante. Nuestra vida tiene que seguir adelante a pesar de las múltiples circunstancias adversas que podamos vivir. Y lo estamos viviendo. Seguramente usted ha escuchado esta frase que dice, después de la tempestad viene la calma. Sí, usted lo ha escuchado tantas veces.
¿Lo ha experimentado? ¿Lo ha vivido? ¿Cuántas veces lo ha vivido? Ahora es más que importante vivir esa confianza ante la adversidad. El texto de Mateo 14, 22, 23, que también se encuentra en Marcos 6, 45, un texto que nos habla de esta circunstancia que viven hombres que seguían a Jesús, hombres que querían alcanzar algo importante para su vida y seguían a Jesús. Jesús les había dicho claramente cuál era su plan, cuál era el proyecto de vida que él tenía. Y ellos decidieron seguir ese plan, pero no comprendieron la magnitud total de ello. Y Jesús nos deja este relato para que nosotros también en este tiempo de adversidad podamos seguir victoriosos, tomar fuerzas, enfrentar la adversidad y poder llegar con Cristo, ¿no? Poder llegar al buen término de nuestros tiempos, días y, si el Señor quiere, de nuestras vidas. Así que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y este es el tiempo para sintonizar nuestro corazón con las palabras que Dios tiene para nosotros. Déjeme decirle que en el texto bíblico se aprecia que Jesús está llevando adelante una tarea muy grande de dar alimento a muchas personas, 5,000 personas. ¿Cuán necesario de repente podríamos ver el día de hoy, ¿no? Que de un pan se pueda multiplicar para 5,000 personas. Pero Dios lo está haciendo. Dios está usando la vida de muchas personas para multiplicar lo que falta para llegar a muchas otras. Muchos peruanos están siendo atendidos por la solidaridad de otros peruanos. Dios está moviendo los corazones, a pesar de estas circunstancias adversas. Jesús estaba con sus discípulos, 5,000 de ellos, ¿no? Que estaban atendiendo a Jesús en lo que Él les enseñaba y también les sanaba, pero les enseñaba en definitiva. 5,000 de ellos siendo saciados con unos pocos panes y unos pocos peces. Terminada esa circunstancia que vivía, ¿no? El trabajo de los discípulos, Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca, porque ya era más o menos la hora de la tarde y tarde-noche para ellos, y le dice: vayan al otro lado de la ribera a Bethsaida, un puerto que ellos conocen, un puerto que ellos manejan, un puerto que ellos han navegado múltiples veces. Así que conocen la ruta, conocen el camino de cómo llegar hacia el otro lado. Total, ellos, 4 de ellos por lo menos muy destacados en la pesca: Juan, Andrés, ¿no? Pedro o Cefás, y también por supuesto Jacob. Y ellos eran muy versados en todas las capacidades de pesca y de marina, por así decir. Jesús le dice: vayan al otro lado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se va al monte a orar. Y cuando él está orando en el monte, sus discípulos, dice, estaba la barca en medio de la mar. Y los vientos eran contrarios, se levantaban vientos tan fuertes que efectivamente las fuerzas de ellos ya no daban para más. Dice el texto en Marcos 4, dice, ¿no? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Viéndoles remar con gran esfuerzo, atención a esto, con gran esfuerzo y gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y aún quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. En una escena anterior, Jesús estaba durmiendo en la barca. En esta escena, Jesús está orando. Jesús está orando por sus discípulos y está orando por el proyecto que Dios tiene para con nosotros, con toda la humanidad. Y el proyecto involucraba
que estos hombres iban a ser de impacto a su mundo y al mundo venidero. Así que el plan estaba muy claro para ellos. Iban a sucumbir, el mar se los iba a negar, el mar iba a truncar los planes de ellos. Si los planes de Dios están por encima de los planes propios que tengamos, por supuesto que no habrá nada que se detenga. Déjeme decirle entonces, para finalizar esta reflexión, 2 puntos muy simples que quisiera que usted tenga en su corazón. Primero, la confianza, ¿qué es lo que requiere? Requiere primeramente que reconozcas tu necesidad. Y segundo, requiere que dejes que Jesús guíe tu vida. 2 cosas importantes para tener confianza: reconocer tu necesidad y dejar que Jesús guíe tu destino. Seguro que tú tienes planes, seguro que tú tienes sueños, seguro que tienes muchos de estos anhelos en el corazón. Planes, sueños, deseos, inversiones, salud, todo eso forma parte de tu vida hoy. Y si algo de esto se pierde, y si algo de esto no te lleva a tener lo que realmente esperas, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Esta es la imagen que podemos tener en los discípulos en plena mar. Es la imagen donde ellos reconocen su necesidad. Y por supuesto no les es fácil reconocer su necesidad, pero tienen que hacerlo. Y a veces necesitamos una circunstancia como esta para reconocer que somos frágiles, que no lo podemos todo, que nos enfrentamos a circunstancias más duras que las que podemos nosotros tal vez manejar. Hay cosas que nos pueden aplastar. ¿Qué podemos hacer? Reconoce tu necesidad. Número 1, pide ayuda. Tú necesitas ayuda. Estas circunstancias que tú ya no manejas porque ya no tienes el control. Porque ya el control ya está por encima tuyo. Tú ya no puedes manejar las circunstancias. Los discípulos no podían manejar estas circunstancias. Los otros que eran como Mateo, que era cobrador de impuestos, y así por el estilo, otros como Natanael, probablemente un hombre que más versado en las cosas de Dios, en la escritura, en la palabra de Dios, no tenían tal vez toda la pericia que tenían los otros navegantes. ¿En quiénes se podían apoyar? Se apoyaban seguramente en Pedro, que era pescador. Y Pedro, siendo pescador, y el mar era contrario, y los vientos eran contrarios, y ya no daban las capacidades, ¿en quién se podría apoyar? Ya las habilidades no alcanzaban, ya los estudios no alcanzan, ya toda la capacitación que hemos tenido no alcanza. Necesitamos ayuda. Pero también necesitamos dirección. Perdieron el timón. Ellos iban rumbo a Betsaida. ¿Sabe? Cuando termina la travesía, terminan en otro puerto. La dirección a la que iban probablemente no podían llegar por sus propias fuerzas. No podían llegar, no porque no sabían a dónde iban, sino porque llegar a ese lugar requería otro tipo de pericia. Y a veces nuestra vida necesita así, reconocer que para llegar al destino donde nos hemos propuesto, necesitamos una dirección diferente. Y tal vez hacer algunos cambios propios en nuestra vida. Porque lo que nos hemos propuesto probablemente no es lo más saludable para nuestra vida y para nuestra familia. Tenemos que evaluarlo. Dirección. Si le damos tal vez un giro a nuestra vida, probablemente podremos tener un nuevo respiro, es la pregunta que hay que hacerse. Si le damos un giro alrededor de algunos enfoques a los cuales estamos ahora ensimismados, tendremos de repente una nueva manera de experimentar nuestro diario vivir. Dios quiere dar una dirección fabulosa para tu vida. Pero Dios también quiere darte ánimo. Mira, no es fácil. Mire usted, estimada amiga, estimado amigo, estimado señor, señorita.
No es fácil estar en medio de una adversidad, dura adversidad, como la pérdida de un ser querido. Y ahora más que nunca, donde ni siquiera podemos estar a su lado para consolar a la familia. Se hace muy difícil, muy complicado. Necesitamos ánimo. Y no solamente por la palabra, que es buena, y qué bueno que tenemos amigos, como bien ya hemos escuchado la exposición del licenciado, ¿no? José Jiménez. Pero necesitamos este ánimo que viene desde adentro de nuestra alma para poder tener un soporte fuerte y enfrentar las más duras adversidades que se puedan presentar en todo tiempo en nuestra vida. Aflicciones y tribulaciones son parte natural de nuestra vida. Así como la felicidad, la alegría, quiero decir, así como la alegría y el buen momento que podemos pasar, y qué bueno que podemos reírnos en un momento, porque también, como hemos escuchado en el video, la risa también es un elemento importante de salud a nuestra familia. Vivir la vida seria tampoco es saludable. Vivir todos serios tampoco es saludable. Entonces tenemos que aprender, ¿no?, a vivir esos espacios importantes de ánimo. Y ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, tener ánimo, soy yo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando en el monte. Pero cuando ya las fuerzas de ellos ya no daban más, y aquí tenemos que ser, por supuesto que tenemos que ser honestos, que hay fuerzas que ya no nos dan más, y ellos ya estaban a punto de tirar los remos, ya no daban más sus fuerzas, porque dice que estaban remando con gran fatiga. Aquí la palabra gran fatiga es que ya no hay más fuerza de dónde sacarlas. No lo hay. Es ahí donde Jesús viene caminando sobre la mar y se acerca a la barca. Y en segundo lugar, por último, quiero decirte, deja que Jesús suba a tu barca, dale el timón de tu corazón a Cristo y deja que Él guíe tu vida. Esa es una decisión muy importante, porque hay dos maneras de vivir la vida. Con nuestras propias decisiones, con nuestros propios conceptos, con nuestras propias fuerzas, es verdad, y que a veces no nos va tan mal, pero el vivir la vida con una guía espiritual, con una dirección divina, saber a dónde vamos a ir, saber cómo vamos a llegar, le da a nuestro ser toda la paz que necesita. Insisto, necesitas permitir que Jesús suba en tu barca. Y mira que solamente los vientos contrarios se calmaron cuando Jesús subió a la barca. Si tan solo le permitieras a Cristo entrar a la barca de tu vida y le permitieras a Él, por la fe en Él, le permitieras obrar en tu corazón, Él podría llevar tu vida a un buen destino. Y uno de los destinos importantes que Él tiene para ti es la vida eterna. Dios tiene la vida eterna dada a todos aquellos que han creído en Él, que han puesto su fe en Él, que han dejado que su corazón sea guiado por la dirección de Jesús. La decisión es tuya. Ahora, Él nos ilustra que mientras estuvo en la tierra, porque es Dios hecho hombre, nos ilustra que estando en la tierra, mostraba una atención por sus discípulos. ¿Cómo? Orando y acercándose a ellos. El día de hoy, Jesús nos muestra su grande amor. ¿Cómo? Muriendo en la cruz por mis pecados y los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna, porque el pecado nos separó de Dios. Y el vivir a mi manera y a espaldas de Dios significa que yo no lo considero para nada y vivo mi vida como yo quiero. Insisto, puede ser que nos vaya bien, pero el hecho que nos vaya bien en la tierra significa que nos vaya bien en la eternidad con Él. Dios quiere
tu beneficio total. Vida abundante en esta tierra, pero vida eterna con Él. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él, porque Él, así como caminó sobre las aguas para llegar a sus discípulos, así también el Señor Jesús viene ahora mostrándote su amor en esa cruz, muriendo en la cruz por ti y por mí, resucitando al tercer día. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Poderoso. Quiere decir que Él tiene autoridad sobre todo. Y nuestras emociones se pueden mover por las circunstancias que vivimos, pero nuestras convicciones se pueden anclar por la fe en Cristo Jesús. Me gustaría que puedas lanzar el ancla y anclar tu vida en la dirección que Jesús te da. Él va a llevar tu vida, tu barca, a buen puerto. ¿Lo crees? Él te dice, no temas, soy yo. No temas, tener ánimo, soy yo. Te invito a poder vivir esta experiencia de la guía de Jesús en tu vida. Para eso tienes que ser honesto con Él y reconocer que necesitas ayuda, que necesitas dirección, que necesitas ánimo, que necesitas fuerzas. Y si le permites a Jesús, Él te va a guiar, te va a sostener y te va a dar toda esa esperanza de la vida eterna. Voy a hacer una pequeña oración. Voy a hacer una pequeña oración por ti. Y si tú lo haces en tu corazón, creyendo, porque eso es fe, creer en Él, el Señor dice en su palabra, el que viene a mí yo no le echo fuera. El Señor quiere darte vida, vida eterna, paz en tu alma el día de hoy. Recursos para enfrentar cualquier adversidad y aún la que estamos viviendo en este tiempo. Ora conmigo. Orar es hablar con Dios. Cierra tus ojos si tú quieres. Repite esta oración en tu corazón. Dile así, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Que mi vida, Señor, tiene rumbos. Pero a veces, Señor, estos rumbos, ciertamente no los sé si son satisfactorios para mi alma. Señor, yo sé que tú me dices en esta noche que tú tienes dirección para mi vida. Yo quiero esa dirección para mi vida. Y yo quiero también, Señor, que tú perdones mis pecados, porque yo no soy perfecto, porque aún he fallado en palabras, en actitudes, en acciones. He ofendido, Señor, y pido perdón por mis fallas, mis errores. Y a veces no lo reconozco, pero ahora estoy siendo honesto contigo. Reconozco absolutamente que soy falible, que tengo aflicciones también. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mis aflicciones, Señor. Te abro mi corazón y te acepto como Señor y Dios en mi vida. Guía mis caminos, mis pensamientos, y haz que mi vida, Señor, termine bien en esta tierra. Te lo agradezco, Señor, por haber muerto por mí en la cruz, por haberme mostrado que me amas y por darme la esperanza de la vida eterna. En Cristo, amén. Te felicito si hiciste esta oración de manera personal.